dar mi granito de arena a todos los formadores que son ustedes, pues con algunas reflexiones que tenemos el día de hoy. Entonces, pues reflexionando un poco lo que el Espíritu Santo inspiraba para comenzar estas jornadas de formación, que tuve el privilegio de que me invitaran para esta sesión, pues estuvimos dándole vuelta y entre otras cosas un poquito a lo complejo de la situación que están viviendo nuestros niños. Justo hoy platicaba con un formador de niños del ESID y con un responsable que está pensando en prepa, tuvo niños de Forza el año pasado, este año pasan a sexto de primaria y decía, es que vienen con todo, dice, y están muy complejos porque traen muchísimas broncas encima y mucho en su contra. Entonces, pensando en todos ellos, la sesión de hoy le quisimos poner Jesús es la respuesta, ¿no? Pensando en estas situaciones de crisis en la vida de nuestros adolescentes. Entonces, si les parece, vamos a comenzar poniéndonos todos en juego, pensando un poquito en dónde estamos, en dónde están nuestros niños, en dónde están en este ciclo escolar, dónde los dejamos si ya los conocíamos, dónde me imagino que estén si te estás subiendo al barco del ESID como formador en este momento. No importa en dónde estés, si eres responsable, si eres un encargado, un adulto formador, quisiera que nos pusiéramos en juego. Entonces, vamos a hacer un menti muy sencillito que todo el mundo ya conocemos, ¿ok? Para hablar, para pensar, para reflexionar en los retos de mis adolescentes. Entonces acuérdense que pueden escanear el código QR o pueden simplemente entrar a menti.com y poner este código y por aquí vamos a empezar, ¿ok? Acá abajo de internet. Sí. Prácticas. Buenísimo. Muy bien, vamos a darle, ¿ok? Que entremos todos. Y déjenme, voy a dejar de compartir aquí la pantalla para más bien compartirles. Aquí estoy para irme ya a la presentación esta de Menti y déjenme compartirles. Ok. Tun, 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 tun. Compartir. Aquí estamos. Listo. Ok. Y una vez que todos entremos, vamos a empezar por aquí. ¿Qué retos o qué riesgos me preocupan de la adolescencia? ¿Mm? De mis niños que ahora están quizá pubertos, quizá adolescentes. ¿Qué retos o qué riesgos me preocupan de lo que mis niños están empezando o están viviendo? Mis niños del ESI, de sexto, de séptimo, octavo, noveno. ¿Qué retos, qué riesgos me preocupan? Hola, buenas tardes. Oye, Ale, ¿podrías volver a poner el código QR rapidísimo? Mira, Perdón. si pones aquí arriba, aquí donde estamos viendo las respuestas, entra a Ah, menti.com y aquí está el código. Y ok, aquí puedes entrar. gracias. Gracias. Ok, buenísimo. Ya están empezando a llegar todos. A ver, redes sociales sin control. Falta de sentido, pornografía, ya se me está poniendo más grande con acento o sin acento. Soledad, qué profundo. El bullying, ansiedad, falta de piedad, confusión de identidad, falta de sentido, mundo materialista, secularismo, inmediatez, alcohol, alejados de Dios, redes, falta de atención, ujú, vicios en general, la ansiedad sigue creciendo, vicios, ok, secularismo, miedo, presión, ujú, procrastinación. Muy bueno. Ok, pero fíjense qué interesante, porque una cosa es procrastinar la tarea y otro es procrastinar las decisiones de la vida. Eso está muy bueno. Ok, la ansiedad se nos sigue quedando en primer lugar. ¿Cuántos signos de ansiedad estamos viendo en nuestros niños, verdad? Niños con autolesiones, con trastornos alimenticios, con vicios a partir de ansiedad. Ujú. Ok, bien. Creo que ya, 60 respuestas y somos casi todos los que estamos aquí. Soledad me creció muchísimo.
¿Qué impacto? Ok, ansiedad, soledad, redes sociales y pornografía, porque incluyendo que teníamos pornografía con acento y sin acento, entonces ese nos había quedado también más grande. Presión social, ok. Esta lucha por ser auténticos. Ok, buenísimo. Gracias, formadores. Vámonos a la siguiente. Mi siguiente pregunta relacionada es, ¿y qué sientes tú, qué siento yo cuando pienso en los riesgos que enfrentan? O sea, estos riesgos de los que ahora hablábamos, bueno, ¿qué pienso yo? ¿Cómo me hacen sentir a mí? Qué fuerte que haya salido esta palabra inmediata, me pareció fuerte. Miedo, me siento responsable, con incertidumbre, frustrante. Me encuentro muchos formadores frustrados. Deseo de ayudar, compromiso, angustia, tristeza. Es duro cuando vemos a tantos niños tan chiquitos viviendo situaciones súper fuertes. Justo el día de hoy me tocó platicar con una persona que ayuda en mi trabajo y justo y me decía, le dije, ¿cómo pasaron el fin de semana en tu casa? Primero me dijo el típico bien y luego me dijo, no, la verdad no tan bien, porque mis hijas se fueron a dormir a casa de mi sobrina, que a su vez tiene hijitos, para festejar el cumpleaños de su hija. Y resulta que el esposo de su sobrina empezó a golpear a su sobrina. Pero gracias a que sus hijas, que son mayores de edad ya, estaban ahí, por primera vez su sobrina pudo decirle a alguien lo que estaba viviendo desde hacía más de 10 años de violencia familiar. Qué fuerte saber lo que las personas viven. Ok, vamos a ver. Miedo en primer lugar, responsabilidad, tristeza, ansiedad, nosotros mismos, fíjense qué fuerte que se repita. Deseo de ayudar, preocupación, incertidumbres, ganas de hacer algo, angustia, compasión, ilusión, quedó aquí chiquito y me parece precioso. Intranquilidad, impotencia, porque desde luego que no podemos hacer todo. No estar preparado. Ok, vamos a ver, vamos a trabajar en este hoy también. Desesperación, falta de herramientas, con deseo de solucionar, responsable. Y por eso, fíjense, esta palabra responsable, y me encanta que así le llamemos a nuestros chicos a cargo de los grupos del ESID, que es un trabajo bellísimo. Em, Compromiso, dolor, frustración, compasión. Bien, perder amistades. Qué interesante. Ok, y miedo en primer lugar. Vamos a quedarnos con ese miedo en primer lugar, que déjenme, lo voy a anotar por aquí porque no quiero que se me olvide. Ok, entonces me quedaron, en primer lugar, me voy a regresar nada más al anterior. Fíjense, nada más para acordarnos que en primer lugar quedó soledad y ansiedad. Ok. Y en la segunda pusimos en primer lugar miedo y luego responsabilidad. Perfecto. Ok, vamos a terminar el ejercicio. Esta no quiero que me la respuesta, de hecho no tiene respuesta, solo la vamos a dejar aquí, en el tintero, como telón de fondo de nuestra sesión de hoy. ¿Y nosotros qué podemos hacer? ¿Será que podríamos hacer algo? Vamos a dejarlo aquí y vamos a ver si lo podemos ir respondiendo juntos en el transcurso de los siguientes minutitos que estemos juntos. Bien, vamos a dejar de compartir. Regreso a mi presentación. Gracias a todos por participar. A todos, todos, todos. Bien, entonces vámonos acá de regreso. Va. Ok, a ver, ante, ante los problemas que generalmente, bueno, voy a plantearlo de una forma diferente. Me ha tocado estar del lado de formador muchas veces, a veces como maestra. Me tocó ser maestra de prepa varios años, de secundaria también un tiempo. Me ha tocado estar atrás de grupos, no de think tank, de decir qué les damos a nuestros chavos hoy. Me dedico a la educación afectiva y sexual, entonces mucho cuando voy a ir a trabajar con estos grupos es preguntarle a los profesores, al personal docente, a los papás, cómo ven a sus niños, qué necesitan, de qué les hablaremos. Y me dan una lista, ¿no? De temas. Me encantaría, vamos a hacer esto un poquito más interactivo, pero
sin rollo, solo con una palabra. Eso es un peligro cuando hablo con formadores, pero con una palabra por el chat o abriendo su micrófono, que es más ágil, díganme como temas típicos que ponemos para hablar con nuestros niños. O sea, en base a lo que nos preocupa, ¿qué temas son los que ponemos? Les pongo uno que salió ahí, pornografía. ¿Qué otros temas vienen a la mente como de prevención que ponemos en el radar para hablar con nuestros niños, para tener sesiones con ellos? Ayúdenme ustedes. Así, al azar, vayan abriendo su micrófono o poniéndomelo en el chat. Bullying. Alcohol. Bullying, alcohol, bien. Edad. Sexualidad. Buenísimo, el cómo tratar a las niñas, cómo tratar a los niños, ¿ok? Feminidad, redes sociales, buenas amistades. Drogadicción. Drogadicción. Fíjense, ese ya no está tan de moda y qué tan importante es porque, cómo sigue creciendo el tema de drogas, por ejemplo, el consumo de marihuana últimamente, heroína, su valor como Manejo de personas, emociones. manejo de emociones, relaciones sexuales, autorrespeto, Cultura de la vida. cultura de la vida. Seguimos teniendo todo este tema, ¿no? El valor de la vida, ¿vale un niño en el vientre o no? Pero ¿qué pasa si a la mamá la violaron? Todo este tipo de cosas. Muy bien. Lealtad. Indiferencia. Indiferencia, libertad, el manejo de la libertad. Muy bien. ¿Ok? ¿Alguien más? Respeto, autorrespeto y muchas formas de respeto que me ponen por aquí. Virginidad. Virginidad es lo mismo que castidad, ¿no? Es igual. ¿Se pierde la virginidad? No se pierde. Se puede recuperar, ¿ok? Desinterés por lo espiritual. Y entonces quiero pensar que el tema es, bueno, ¿cómo hablaremos de la espiritualidad como algo que te interesa? Ok, súper. Bueno, buenísimo. Gracias, formadores. Me encantan y efectivamente son temas responsabilidad o responsabilizarse. Gracias, Alma. Son temas que generalmente ponemos sobre el radar, ¿no? El cómo hablar de todas estas cosas como algo que consideramos importante que nuestros niños sepan. Se los pedimos a los responsables nos dicen a los formadores adultos, es que me hacen miles de preguntas sobre esto, quiero poderles explicar. Ok, muy bien. Les voy a dar un poquito mi radar de lo que me toca ver tras bambalinas, ¿ok? Creo que mucho de lo que a veces hacemos, el tipo de respuestas que damos a las interrogantes de los chavos o a la problemática que vemos, a lo que nos preocupa, creo que van dirigidas en dos líneas. Uno, o a dar respuesta a su inteligencia o a dar herramientas a su voluntad. Me explico a qué voy con esto, ¿ok? Tenemos chicos que están batallando, vámonos con cosas sencillas, ¿no? Están batallando nuestros niños, es decir, con temas escolares. Y entonces, a ver, por qué es importante la escuela y mira por qué eso te conviene para acá. Y a lo mejor hacemos un ejercicio de planeación de tu agenda, de tareas, para que puedas entregar, para que subas la tarea, ta, 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 ta. Ok. Es tema de las amistades que me ponía por ahí. Entonces vamos a hablar de que es un buen amigo y características de un buen amigo y hacemos ejercicio y con la hojita pegada por atrás, características del amigo que te gustan y del otro y qué características tengo yo y un chorro de ejercicios de qué es un buen amigo, cómo trabajar un buen amigo, cómo se hace y algunos ejercicios quizá de voluntad de qué puedes hacer la próxima vez que pase tal o cual cosa o inclusive vamos un poquito a tocando afectos, pero también como estoy pensando como en el arrepentimiento de alguna vez que hayas hecho algo mal con un amigo y entonces qué puedes hacer para hacerlo diferente, ¿no? Sexualidad. Las típicas preguntas que cada vez me hacen menos, fíjense, pero las típicas preguntas serán, ¿hasta dónde puedo llegar con el novio o con la novia? Y ahora me hacen preguntas más específicas como, ¿cuál es el mejor anticonceptivo? Pero ¿a dónde llegar con el novio y con la novia? Y entonces hablamos de miles de cosas, o de los anticonceptivos, por qué te convienen o por qué no te convienen, claro, qué hacen, qué no hacen, qué es lo que te venden allá afuera, en realidad el daño que pueden hacer tú con tu cuerpo, qué es lo que sí se supone que reducen riesgos, de qué no. Y luego hablamos de, bueno, qué puedes, tips para cultivar la castidad en tu noviazgo y entonces salir en grupo y hacer tal cual. Ok, muchas herramientas para tu voluntad. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Creo que mucho de lo que hacemos va en estas dos líneas. Me parece que es bueno, ¿ok? O sea, claro que es muy bueno darle herramientas a la inteligencia para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, porque hoy tenemos un gran problema y que es que ya de entrada ni siquiera nuestros niños a veces son capaces de distinguir el bien y el mal,
¿Por qué? Porque está tan confuso allá afuera, porque además les hemos enseñado tan poco, o les hemos permitido, les hemos ayudado a crecer tan poco en pensamiento crítico, que distinguir del bien y el mal es bastante confuso, ¿ok? Entonces, adelante, qué padre que se trabaje la inteligencia, qué padre que se trabaje la voluntad, con ejercicios, inclusive en el SID, de esperar y todavía no, y me tocó, por ejemplo, el que todavía estaban haciendo un torneito con los niños de fútbol, entonces no, todavía no puedes tomar agua hasta tal hora. Me parece padrísimo porque la voluntad al final se trabaja con repeticiones pequeñas, constantes. Muy bien, genial, buenísimo. Pero estamos dejando fuera un elemento que me parece que es crucial, que es, podríamos hablar del afecto, de la afectividad, pero quiero hablar de la afectividad en un sentido más profundo. ¿En qué sentido? Cuando voy a regresar, por ejemplo, al tema de una conducta de riesgo en noviazgos o involucrarme en conductas de riesgo con mis amigos. Te estoy enseñando a distinguir cuáles son las conductas de riesgo y a lo mejor hasta para ejercicios para tu voluntad en casa. Pero ¿qué estoy dejando fuera? ¿Qué me está pasando en esto? Que lo que veo una y otra vez en las familias, como en grupos de formación, como sería el ESID, es que estamos focalizando el problema en lugar de ir al fondo para intentar resolverlo. Voy a explicar a dónde voy con esto para hacer un poquito de sentido. Voy a poner un ejemplo de mi campo trabajando con padres de familia y luego regreso a estos dos, ¿ok? Relaciones con amigos, la relación con los novios. Llega una mamá a pedirme ayuda, yo no soy terapeuta, pero como tengo contacto con muchos padres de familia, a veces soy el primer contacto y a partir de aquí canalizamos. Alicia, ¿tienes algún psicólogo bueno que me recomiendes para un adolescente? Hombre, mujer, da igual. He aprendido a preguntar, cuéntame para qué. Entonces vamos a poner un caso específico. Resulta que es una chica que está iniciando con trastorno de anorexia. O tenemos un chico que se está autolesionando, ¿ok? Y que antes pensábamos, las autolesiones se englobaban dentro del mismo como intentos de suicidio. En el manual de diagnóstico de enfermedades y todo esto del DSM ya se ha designado como una cosa aparte, porque la autolesión es no suicida, o sea, hay una autolesión suicida con intento suicida, con ideas suicidas, y hay una autolesión no suicida, en una búsqueda de sobrellevar situaciones muy difíciles que están viviendo las personas. Entonces vamos a pensar, tenemos un chico autolesionándose, tenemos una chica empezando con una conducta anoréxica. Y entonces me piden referencias de un psicólogo para llevarlos a atender. Y entonces esta chica se le empieza a llevar con el nutriólogo y hay que ver y por qué no comes y sí, vamos a hablar de tus amigos y vamos a hablar de tus papás y vamos a hablar de tal cosa y mientras el trabajo multidisciplinario para la comida y entonces ver y las calorías y ta, 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 ta. A este chico vamos a igual a llevar a platicarlo y por qué sí, y por qué piensas esto y ay, qué bueno, ok, no lo internamos porque no traía de suicidas, pero qué está pasando, entonces tus emociones y entonces, etcétera. ¿Qué es lo que vemos en una y otra experiencia terapéutica? Que la posibilidad de recaer es bastante alta, porque lo que el mismo proceso está haciendo es poner los ojos sobre el problema, la navajita con la que te cortas. Antes de la navaja, la mordida de las uñas, que después se vuelve de la piel, que te estás arrancando y te estás dejando sangrando hasta se te está infectando los dedos. O la niña y la comida. Pero el problema son las uñas, el problema es la navaja, el problema son los videojuegos, el problema es la comida. Una y otra vez estas terapias, sin querer, porque es un enfoque que a veces nos falta cambiar o les propongo cambiar la perspectiva, a veces tienen poco éxito porque se quedan focalizando el problema. Vamos a regresar a este punto. Y ahorita voy entonces, ¿qué propongo? Y qué eso que tiene que ver con el ESID. Lo mismo creo que a veces pasa en el ESID.
vemos problemas de chicos, me tocan a veces mucho en secundaria, me toca ir a foros donde les digo preguntas anónimas. Y me doy cuenta cuando a veces tenemos alumnos, hombres, mujeres, teniendo vida sexual activa y me doy cuenta por las preguntas. A veces prácticas sexuales que yo ni siquiera he tenido, no tengo idea, ¿no? Algunas, aunque no las haya practicado, tengo algo de idea y puedo orientar un poquito más específico, pero te das cuenta que están involucrados en conductas de riesgo de este tipo, conductas de riesgo con los amigos. El problema es la presión social. El problema es su falta de voluntad para frenar un acto sexual. Es porque le falta darse cuenta que en realidad esperar a tener relaciones sería la mejor idea. Sí, a lo mejor simplemente no, nadie le ha dado el anuncio de una buena nueva. Y por eso regreso a ver, vamos a regresar. Por eso regreso a que hacer esto no está mal, iluminar la inteligencia y fortalecer la voluntad. No estoy diciendo que esto esté mal, pero hacer solo esto es lo que me parece que se queda corto. Porque claro que a lo mejor a este chico nadie le ha dicho que puede hacer otra cosa con la niña que le gusta que, perdón, que masturbarse con la foto que le ha pedido con poca ropa. A lo mejor nadie le ha hecho la invitación a una sexualidad diversa. A lo mejor a la niña nadie le ha dicho que puede hacer otra cosa que fantasear con su novio viendo esas series que al final acaban siendo pornografía, que acaban metiendo ideas al inconsciente imaginario y entonces cuando llego con el novio pienso que tendría que hacer lo mismo. Y nadie le ha explicado que hay otra forma de vivir el noviazgo y que hay otra forma de vivir la sexualidad. Y que cuando un adolescente te dice, es que yo ya tuve mi primera vez, y entonces como dice mi maestra Nieves González Rico, el decir es que una primera vez depende. Tuviste una primera vez en donde no hubiera miedo, en donde no había riesgos, en donde te entregabas por entero, de verdad, donde el gesto de tu cuerpo significaba lo mismo que con tu vida, con tus palabras, con tus promesas, con una promesa de sacramento, significaba. No, esa primera vez no la has tenido. Claro que la buena nueva hay que hacerlo. Y claro que mucho del material que podemos dar en el ESID puede ayudar a eso. De acuerdo, sí. Pero en el fondo, ¿cuántos chicos tenemos? ¿Cuántos adultos de nosotros sabemos? Que sabemos lo que nos conviene. Y no somos capaces de hacerlo, no solamente porque falte voluntad, sino porque quizá hay algo en el centro a lo que no le hemos prestado atención, que eso es lo que necesita ser sacado a la luz. Y no solo ser sacado a la luz, sino ser acompañado. Y es aquí donde regreso. Y entonces resulta que esta chica que estaba dejando de comer sentía que no podía controlar nada en su vida. Y entre otras cosas, además de los problemas que estaba teniendo con las amigas, con la escuela, no sabía si iba a pasar a la prepa que ella quería. Encima tenía una mamá que cada vez que ella decía algo, la mamá le sugería qué hacer. Y entonces la mamá, con todas las buenas intenciones de su corazón, sin querer acababa reafirmándole que ella era una tonta y que no podía hacerlo. Porque cada vez que llegaba a platicar lo que pasaba con las amigas, es que ¿por qué no le dijiste? Es que mira, la próxima vez haz esto y a lo mejor algunas veces más rudamente, otras veces más amorosamente, pero invariablemente daba un consejo que no se le había pedido. Y hacía cada vez más sentir a esta niña que no era capaz. Y cuando yo no soy capaz de controlar nada de lo que pasa allá afuera, pues controlo la comida. Controlo el dolor de mi autolesión de este chico, que no lograba congeniar con su papá, que no lograba entrar al equipo selectivo de básquet, foot de su colegio, cuando su papá había sido el BMP, el MVP, Most Valuable Player, cuando se sentía tan pequeño que, pues no quería, batallaba para socializar. Y entonces resulta que hay otra alternativa. En lugar de solamente estar focalizando en los problemas, puedo buscar qué detonantes hay, porque esos son los más importantes. Alicia, ¿quiere decir que entonces en el CID vamos a empezar a hacer terapia? No. Lo que les propongo es lo siguiente.
Y sobre eso quiero dedicar la segunda parte de nuestra sesión. Qué bueno iluminar la inteligencia, pero que esto no nos lleve solamente a focalizar problemas, sin permitirnos ir al fondo. ¿Y qué hay en el fondo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar la perspectiva? Pues en el fondo de cualquiera de estas problemáticas y la que viven nuestros niños, en cualquier conducta de riesgo de estas que me plantean que nos da miedo, el síntoma se vuelve clave porque nos habla de sus anhelos. Tienes niños viendo pornografía. La pornografía no es el problema. La pornografía es el síntoma que te dice que hay algo que están buscando. Tienes niñas que están contando calorías en primero de secundaria. La cuenta de calorías es el síntoma, no es el problema. Es el síntoma que me dice que hay algo que están buscando. Es que se están matando entre ellas y haciendo cosas horribles unas a otras. Eso es el síntoma que me dice que hay algo que están buscando. Hasta aquí espero que esté haciendo sentido una vez que vamos caminando. Por eso regreso. La anorexia no es el problema, es el síntoma. La autolesión no es el problema, es el síntoma que me dice que hay algo más que la persona que tengo delante está buscando. ¿Qué podría ser lo que estoy buscando? Estoy buscando encontrarle sentido, estoy buscando poder vivir a pesar de tanto dolor con el que me está tocando vivir en mi familia, por ejemplo. Estoy pasando por esto, por esto, por esto. La chica de 11 años, la niña del cumpleaños, que por fin pudo hablar de la violencia que estaba viviendo en casa. ¿Y el síntoma cuál era? No hacía amigas. Se espantaba de todo. No quería socializar. ¿Le faltaban técnicas para socializar? No, le faltaba poder hablar de lo que llevaba adentro. Nuestros niños que están teniendo actividad sexual, ¿qué puede ser el anhelo? Pertenecer, sentirse elegido, sentirse amado. Y entonces cuando yo deseo ser amado, yo sé ser elegido, deseo sentirme parte y me han dicho que esta es la única forma, es que, a ver, por Dios, si una niña de primero de secundaria, lo único que ve, los referentes de los que se le hablan, es que si te gusta un niño, apártalo, mandándole una foto tuya con poca ropa, pues lo voy a hacer, claro. Qué importante es decirte, oye, esa no es la manera, oye, no somos cosas. Pero si nada más voy a su inteligencia y no le hago sentir parte de algo más grande, que alguien más, ok, este niño, no le vas a mandar la foto y quizá no te conteste, pero hay otras personas que sí te miran, que sí te eligen, para los que sí eres importante. Entonces estamos trabajando en el anhelo. ¿Y a dónde quiero llevar el punto central de esta reflexión? Queridos responsables, queridos formadores, esos anhelos se responden en Cristo. A veces pensamos que dar una platiquita sobre la Eucaristía, llevarlos al Santísimo, acercarlos a la Virgen, hablarles de santos. Hay veces que el mundo nos dice, es una tontería, por Dios, con tantas cosas que necesitan. ¿En serio? ¿Tú les vas a hablar de eso? Y yo estoy convencida que sí, que ese es el camino. ¿Por qué? Porque si detrás de las conductas de riesgo de nuestros adolescentes están los anhelos de sentirme mirado, amado, elegido, preferido, entonces, ¿quién va a colmar esos anhelos, si no es Dios? Porque, oigan, de verdad, por más que como mamá trabaje esto, yo tengo 5 hijos entre 23 y 11 años. Y por más que cada vez aprendo más e intento ser mi mejor versión, me queda claro, y no recuerdo si les he contado esto, pero en algún otro foro del ESID, pero hace como año y medio, con mis hijas mayores ya sobre sus 20, pues empezamos a ver un poquito como el producto terminado, ¿no? Y me daba cuenta de lo tipazas que son, pero claro, de áreas de oportunidad en su persona. Y al aprender más sobre educación familiar, más me daba cuenta que yo había tenido parte de la culpa de áreas de su persona que pues tienen heridas. Y empecé por una espiral de culpa diciendo, Señor, me las diste y yo las he lastimado. Gracias al Espíritu Santo pude hacer un freno porque si no,
Imagínense la ansiedad de la que hablábamos, de la que nos da, porque no puedo regresar atrás el tiempo. Ya valió. Y entonces mi oración fue, Señor, tú suple lo que yo no he podido dar y ayúdame a aprender a ser mejor ahora. Queridos formadores, queridos responsables, ustedes no son los padres de esos niños, no lo somos, pero sí somos una figura privilegiada en su vida. Y yo recuerdo la mirada de mi responsable del ESID hacia mí. Y recuerdo la mirada de la consagrada que me daba dirección espiritual. Y recuerdo la mirada de la encargada de etapa que me invitó a ser responsable. Y recuerdo sentirme elegido. Y se me van a llenar los ojos de lágrimas porque creo que esas primeras experiencias en el ESID marcaron mi vida y marcaron mi seguridad. Y aunque me moría de ganas de tener novio y aunque batallaba para ser amigos, esas experiencias de amor fuera de mi familia, que son tan importantes en el entorno del adolescente, pueden o probar que mis papás se equivocaron, quizá mis papás no me voltean a ver, pero mi responsable sí. Y entonces despierta por primera vez una llama en mí de decir, ¿será que sí soy valioso? Y aquellos que tuvieron una experiencia de amor en casa, de todas maneras necesita ser reconfirmada en el mundo social. Y qué hermoso cuando el ESID se vuelve eso, un reconfirmar esa mirada o confirmar por primera vez, hacer por primera vez la experiencia de esa mirada del amor de Dios. Porque queridos formadores, queridos responsables, esos anhelos, y voy a regresar de que estábamos hablando de los anhelos. Ok, estábamos hablando, perdón, ya me adelanté aquí, estábamos hablando que los síntomas, esas cosas de problemas en realidad son síntomas que nos hablan de los anhelos y los anhelos se responden en Cristo. Y queridos formadores, ¿qué es el ESID sino aquel lugar que está llamado a acercar a nuestros jóvenes a Cristo? Mejores amigos de Cristo. Eso es de lo que se trata, de ser una alianza con Él, de encontrarme con Él, de conocer ese Jesús amigo. De ahí se inspiró Marcela de María para poder a escribir esa canción que ahora cantan en todos lados, ¿no? Jesús amigo. Claro, porque eso es el ESID. Y entonces sí tiene sentido que en medio de chicos que están viendo pornografía, niñas teniendo sexting, viceversa, que alguien les hable de Cristo, porque eso es lo que está en el anhelo de intimidad. Quiero proponerles un medio específico, ¿no? De esos anhelos que se responden en Cristo. Ahorita voy a hacer unas preguntas y voy a regresar a esto. Porque Cristo nos va a dar la respuesta. Me decían ustedes, sentimos miedo y nos sentimos responsables. ¿Y qué carambas vamos a hacer en medio de este miedo y de esta responsabilidad? Ok, ahorita voy a regresar aquí a la Sagrada Escritura porque va por aquí y nos va a dar las claves. Porque entonces me pregunto, en medio del miedo, en medio de la responsabilidad que tenemos, me dijeron ustedes, nos preocupaba la soledad y la ansiedad. ¿Será que de la mano de Cristo nos sintamos menos solos? Qué bien se está contigo, Señor. ¿Será que de la mano de Cristo la ansiedad pueda escalar menos? Pueda volver a respirar en medio de un ataque de pánico. Pueda alguien hablar a mis pensamientos irracionales, a decirles, todo estará bien. ¿Saben cómo me imagino un ataque de pánico a la luz de la Sagrada Escritura? Como la tempestad calmada. Así me lo imagino, ¿no? Imagínense de verdad a estos pescadores que sabían lo peligroso que podía ser el mar de Galilea cuando llegaba una tempestad. Imagínenselos ahí, en medio de en una barca de pescadores. Ellos en cuando veían el cielo nublado sabían que no era para subirse. Imagínenselo en medio de la noche, en medio de la tempestad. Y el Señor dormido y ellos sin poder ya respirar, decir, aquí valimos queso. Me imagino a nuestro Señor levantándose, o sea, me imagino ellos despertándolo de, Señor, y ver la calma, como volver a respirar en medio de un ataque de pánico. ¿Será que la respuesta será Cristo? Yo creo que sí.
tenemos miedo a esta responsabilidad. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y les lanzo estas preguntas. Yo estoy cerca de Cristo, porque si Cristo es la respuesta para mis niños y yo, por gracia inmerecida de Dios, ¿por qué les puse aquí unos frijolitos germinando? Porque eso es como la semilla de mostaza, ¿eh? Em, no tenemos que ser un gran árbol para entonces decir, ya estamos listos. No, no, no. Pero tenemos que acercarnos a la tierra fértil, porque mis frijolitos van a germinar, pues también a imagen del frijolito de su responsable que también les va a decir, mira, acércate aquí. Aquí es donde está la tierra buena. ¿Ok? Entonces mi pregunta es, ¿yo estoy cerca de Cristo? Pues sí, sí, Alicia, sí. Ahí vamos, echándole ganitas. Ok. Yo, yo creo en Cristo. Pues a ver, sí, digo, me compré la semana pasada este libro que me muero de ganas de leer, de Dios, la ciencia, las pruebas. La ciencia que había dicho que Dios no existía, resulta que dice que sí. Y para llevar la buena nueva al mundo. Muy bien, perfecto. No, yo sí, sí creo y creo que hay un Dios creador. Muy bien, y creo en el cielo y por eso vamos a aprovechar las indulgencias y el año que entra tenemos año santo jubilar, hay que aprovechar. Muy bien, muy bien, muy bien, creo en Cristo. Pero le creo a Cristo. Con mi hija mayor discutíamos, me decía, mamá, es lo mismo. Bueno, a mí me ayuda a entender lo diferente. Si yo en realidad creyera en Cristo, por supuesto que es lo mismo. Pero a veces en mi vida personal me pasa que creo en un Dios creador, pero no creo en un Dios que se me revela, no creo en un Dios personal, no creo en un Dios que me redime en primera persona, que viene a hablar conmigo. Y entonces quizá, sí creo que hay un Dios creador, pero hoy me decía una mamá, hoy mi hija más pequeña de sexto primaria fue a entregar libros, ¿no? Y le preguntaba, ¿cómo les fue a tus hijos? Una mamá que tiene 4 hijos. Y me dice, ay, pues mal, porque mi hijo batalla para ser amigos y justo los amigos con los que se estaba empezando a llevar el ciclo escolar pasado, todos tocaron en el otro salón. Dice, pero bueno, yo a veces creo que pues ya, hay que abandonarse en manos de Dios y que sea lo que Dios quiera. Pero bueno, la verdad es que no creo que Dios se meta en esas trivialidades. Y le dije, amiga, si esto es un problema para ti, si a ti te preocupa, Dios se preocupa. Y Dios tiene que ver con estas trivialidades. Porque si yo creo en Cristo, tengo que creer que mi vida le importa y le importan mis trivialidades. Y tiene algo que decir ahí. Y tiene algo que decir en mi matrimonio con respecto a si uso anticonceptivos o no. Porque quiere decirme algo. Y habla con respecto a cómo trato a mis suegros. Y habla con respecto a cómo trato al superior de mi orden religiosa o a los que están debajo. O mi problema que tengo con mi hermano sacerdote que vive conmigo. Ay, pero por Dios, es Dios, ¿cómo se va a meter? ¿A ti te importa? ¿A ti te quita el sueño? ¿A ti te hace ser entripados? A Dios le importa. Pero, a ver, el partido, la selección para mi equipo de prepa, de universidad, ¿qué le va a importar? A ti te importa, entonces a Dios le importa. Porque Él te dice que tiene contados los cabellos de tu cabeza. ¿Tú crees que no le importa tu calificación, tu pase, tu trabajo, el granito que estás esperando que la dermatóloga te diga si es bueno o no? A Dios le importamos. Le creo que tiene algo que decir en mi vida todos los días, para las cosas pequeñas y las cosas grandes. Para mí eso es la diferencia entre creer en un Dios. Sí, la ciencia prueba que Dios existe, bien, y en un Dios que tiene que ver con mi vida, con todos los días de mi vida. Creo que Cristo es capaz de colmar los anhelos de mis niños, de sanar sus corazones. Alicia, no es que si supieras, o sea, es que a ver, cuando conoces a sus papás, dices, por Dios, antes este niño no hace peores cosas. Pues mira, acércalo a Cristo. Cristo es capaz de colmar eso y más, porque su verdadero padre es Dios Padre, no es su papá por más imperfecto que sea. Bendito sea Dios, porque su Padre perfecto le ama. Creo que Cristo es capaz de eso, ¿o no? Y me regreso a esto porque es un ejercicio que les quiero
proponer, no para que hagamos aquí, porque quiero dar tiempito para que tengamos preguntas o lo que sea, pero es un ejercicio que les propongo hacer. En sus encuentros con Cristo, en su meditación, en su lectura de la Sagrada Escritura. Una forma específica de hacer lección divina que no tiene nada, creo yo, de súper novedoso, pero sí aporta una perspectiva que a veces no tenemos. Ok. Si yo le creo a Cristo o quiero creerle a Cristo, porque quiero que Cristo sea el que colme los anhelos de mis niños y los míos y poderlos acercar a Él. Cristo se nos revela, Dios se nos revela de muchas maneras, pero específicamente a través de la palabra que el Espíritu Santo ha querido inspirar en la Sagrada Escritura. Y ahí el Espíritu Santo nos habla. Bien, entonces queremos que este año sea exitoso en la vida de nuestros niños, es decir, formadores, responsables. En esto depende el éxito. Aquí y de rodillas al Santísimo. De eso depende el éxito. Y bueno, si le queremos agregar el rosario como medio para las dos cosas, pues ya está. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar el pasaje según lo que estés leyendo, en el orden que lo estés leyendo, si estás leyendo las lecturas del día, las del domingo, si estás siguiendo un programa de estudio bíblico. Ok, tu pedacito de la Biblia que vayas a leer. Muy bien. ¿Te acuerdas cómo se hace la lección divina? Que es esta forma de reflexionar sobre la Sagrada Escritura. Leemos primero el pasaje como para entender un poquito de qué va. Luego lo volvemos a leer con más detenimiento para saborearlo, para empezar a meternos en él. Después subrayamos o decimos, si estamos en equipo, aquel versículo, aquella palabra, aquella frase que haya tocado el corazón. Y mientras menos cosas pensemos, mejor. O sea, ¿eso qué te impactó? Y después te invito a pensar, ¿qué te revela Dios de sí mismo en esto que a mí me impactó? ¿Qué me dice Dios de Él? Hemos estado reflexionando los domingos en misa sobre todo este sermón del pan de vida, que es un Dios que, a mí que me dice Dios, que es un Dios que se preocupa por mi hambre, por mi necesidad, por mis anhelos, que da de comer eso que yo necesito y que si voy a Él, ese pan que Él me da, me saciará, porque hay de otros lugares y no me sacia. Y Él me dice que Él es alimento. Ok. Segundo, bueno, dijimos, leímos, releímos, frase, versículo, palabra, que me revela de sí mismo Él. ¿Ok? 5. ¿Cómo se ha mostrado Dios alimento en mi vida? La mía, Alicia, no en la de mis niños, no en la de mi novia, no en la de mi comunidad, no en la de los adolescentes, en mi vida. ¿En qué momento Dios a mí ha sido agua viva, pan de vida? Y número 6, que señoras, aquí es donde casi siempre agarramos monte, porque empezamos a aplicarlo a la suegra, no, 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 no. Regresa aquí. ¿Cómo Dios me invita a vivir esa característica suya en el mundo? A mí, no a los demás, a mí. Porque entonces, vamos a hacer el caminito, ¿ok? Si hay cosas que nos preocupan de nuestros jóvenes, y a estas cosas que nos preocupan respondemos, sí, iluminando con la buena nueva, sí, dando estrategias para llevarlas a cabo, eso es la voluntad, muy bien. Pero sabiendo que eso es solo lo de arriba, la capita de arriba, es el síntoma. La única forma de erradicar la fiebre no es con paracetamol perenne, es detectando el foco de infección para dar antibiótico. Pues el foco de infección resulta que es ese anhelo que hay en el fondo. Sentirme mirado, sentirme amado, pertenecer, saberme digno, saberme valioso, saber que importo. ¿Y quién es la respuesta a esos anhelos? Cristo. ¿Cuál es el antibiótico? Por algo es médico. Es Cristo, es la palabra.
Es el pan vivo que da de comer, que alimenta, que sana, el agua que sana, que da vida, el soplo de vida, el Padre que da la vida, el Hijo que entrega la vida, el Espíritu Santo que es vida. Ok, entonces acerquémoslos a ellos. Pero la forma más eficaz de lograrlo, formadores, es si nosotros bebemos de esa agua viva. Si yo creo en Él, le creo. Creerle quiere decir, lo dejo que diga algo en mi vida, lo dejo que tome las riendas de mi vida, de ese lugar oscurito que no quiero que entre, ahí. Porque si le creo, se va a notar. Y mi ejemplo, mi palabra, lo que haga aquí en inteligencia y voluntad, será respuesta a los anhelos más profundos y me permitirá expresar eso a mis niños. Voy a terminar con una frase antes de que siga yo aquí moqueando y llorando y damos un espacio por si alguien quiere puntualizar eso todavía más, le surgen dudas, etc. Me encanta esta frase de Pablo VI para cerrar así nuestro inicio de ciclo escolar. El hombre moderno escucha más a los testigos que a los maestros. Y si escucha a los maestros es porque son testigos. Nuestros niños de hoy escuchan más a los testigos que a los maestros. Y si nos escucha a los formadores, a sus respons, es porque somos testigos. Queridos formadores del ESID, qué padre aprender más cosas para hablar de ideología de género. Por cierto, librazo, si no se lo han leído, el de Marta Rodríguez, Género, Jóvenes e Iglesia, hay que leerlo. Hay que leer igual, por ejemplo, otro de mis maestros, Everardo Martínez, para entender más ese tipo de cosas de identidad. Muy bien. Hay que aprender más sobre pornografía. Aprendamos más de Darle una vuelta, de Alejandro Villena, de todos estos cuates maravillosos de Fight the New Drug. Genial. Hay que aprender más sobre emociones, sobre la ansiedad para poder empatizar con nuestros hijos, con nuestros niños cuando nos explican. Muy bien, qué bueno, genial. Pero eso solo nos hará conocedores intelectuales. La única forma de ser testigos es acercándonos a la fuente de la vida. Y aquel que puso, me siento poco preparado, lee la Sagrada Escritura, acércate más a Cristo. Después aprenderás también aquí a la inteligencia. Pero si nos acercamos a Cristo, recibiremos las respuestas que necesitamos para acompañar a nuestros niños. Porque nosotros, en primera persona, las escucharemos para nuestra vida, para ponerlas en práctica. Y eso nos convertirá en testigos. Ojo, testigos caminantes, no testigos santificados, eso hasta que nos muramos. Testigos caminantes que se caen, que se levantan, que vuelven a empezar. Pero eso nos hace aún más convincentemente testigos. Bien, por aquí, pensé que tenía por aquí alguna pregunta. Sí, no. Ok, bien, pues aquí le dejamos mi rollo. Vamos a dejar unos minutitos para preguntas, dudas, inquietudes, quejas. ¿Qué les resuena? ¿Qué les lleva esto en el corazón? Muchas gracias, Alicia. No sé si alguien quiera preguntar, comentar algo, siéntanse libres de abrir sus micrófonos. O igual pueden mandar sus preguntas por el chat. Por el chat, claro. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Alicia. No de En nada. especial a los que están ahí presentes. Primero que nada, agradecerte por la plática. La verdad es que fue muy enriquecedora en el siguiente aspecto para mi persona. Pero sobre todo, digo, son ideas que ya había escuchado, pero de cara a mi jornada de responsables, creo que hace mucha resonancia en este punto de decirles a los chicos, a ver, ustedes, justo como la frase final, ustedes van a ser testigos para cada uno de estos niños, llevarlos a la capilla al terminar su encuentro o al inicio del encuentro o hacer su rincón de oración, no es indiferente porque de quienes están bebiendo el ejemplo son ellos, ¿no? Entonces sí me queda muy claro que en la jornada de responsables pues vamos a tocar ese tema con los responsables para que sepan qué importante es, como tú decías, a ver, somos los que vamos a irles con eso poquito que les vamos dando,
pero como es alguien que le está poniendo atención y que está interesado en ellos, pues entonces dice, oye, esta persona que está interesada en mí, que me habla de Dios, no sé qué, y me ve y juega conmigo, pues también va, o sea, me presenta a ese Dios que se supone que me está viendo, que se supone que está preocupado por mí, ¿no? O sea, como que eso que se lo van empezando a creer, ese, del Dios que creo, de ahí está, y lo profeso en la fe, al Dios que se preocupa por mí, un poquito como decías, ¿no? Y también hablaba junto con Dante, que es mi colaborador que me acaba de llegar, que estamos aquí estrenando, eh, Mm. acá en Profundo, y, y también veía que algunos chicos que, por ejemplo, han empezado a ir de misiones, de fuego misionero, que pues que tal vez son chicos que pues eso, ¿no? Son de color gris, ¿no? Que no son ni los problemáticos ni tampoco los que sobresalen, pero de Ujú. repente es amigo de unos y entonces le invitan y al final se chicle y pega y de repente uno pues ni siquiera hizo su primera comunión y ahí pide, oiga padre, ¿puedo hacer mi primera comunión? Y después se empiezan a interesar porque ven que los otros son responsables, entonces ellos también quieren ser responsables y le digo, espérate, a ver, primero vive tu vida de sido un año y ya después vamos a trabajar. Pero dices, pues estas personas en su día a día tal vez no reciben justo eso, ¿no? Ese que alguien los esté viendo, que alguien les demuestre que están interesados por ellos. Y cuando llegan las visiones, pues todo está hecho para ellos, ¿no? Entonces, además de que pues tienen un encuentro con Dios también, o sea, no es porque... Claro. Pero todas las actividades de la noche que hacen los responsables para que tengan este encuentro, no sé qué, para que reflexionen en su vida, para que reflexionen en el agradecimiento de sus papás, porque tener tantas cosas que dicen, es que todo esto me lo hicieron para mí, pues obviamente quiero regresar y quiero que mis amigos hagan esa experiencia, ¿no? Así es. También me hizo mucho sentido justo lo que decías de esos anhelos que están ahí, cuando encuentran algo positivo que los llena, les llama la atención y quieren que otros lo experimenten, ¿no? Eh, Así es. ya nada más eso Gracias, como- padre. Y como usted dijo, a ver, hoy no dijimos nada nuevo, pero, y de verdad, orándolo y lo platicamos cuando planteábamos esto, yo le decía, es que justo es lo que llevo en el corazón, porque a veces me encuentro como con muchos formadores que queremos aprender muchas cosas a nivel intelectual, que está muy bien, pero que se nos olvida que justo el ESID está pensado para esto porque fue inspiración del Espíritu Santo, que no se nos olvide y que no dejemos de largo esto tan importante como todo lo que usted decía, padre. Así que bueno, gracias, qué bueno. Y nada más, perdón, ya me alargué mucho, pero, No, no importa. pero A la todos última los parte, colaboradores, bienvenidos. Los llevo en un pedacito de mi corazón. Es lo máximo. Los encomendamos todo este año. Gracias por su sí. rápidamente un comentario último acerca de la lección divina que nosotros hacemos en nuestra oración todos los días, ¿verdad? Pero qué importante es, y nada más, digo, ojalá que todos los responsables, bueno, las personas que están aquí lo puedan hacer en su vida. Porque cuando pasa, me pasa muchas veces, ¿no? Que justo meditas es un pasaje del Evangelio, piensas para ti, justo, ok, ¿y esto qué me puede decir a mí? Y lo vives y recuerdas alguna historia personal en la que dices, ah, pues tal vez en este momento, pues eso es lo que o sea, es lo que tenía que aprender yo. Pero muchas veces, además, después de que uno dice, ok, esto me ayudó a digerir algo de mi vida, justo te toca que una persona hablas ese día o 2 días después y, oye, pues es que justo había pensado en esto, meditando sobre el Evangelio y se lo pensó Dios para ti, pero para que se lo dijeras a Él, ¿no? Entonces pasa mucho eso, entonces también es algo que es vivo para ti, pero que tú lo tienes que dar después a los demás. Nada más era eso. Gracias. Gracias, padre. Ahorita voy con usted, padre. Nada más voy a contestar un poquito lo que tengo aquí por el chat. Me preguntaron el libro de Marta, ya se los puse por ahí, Jóvenes, Sexo, Iglesia, Género, Jóvenes e Iglesia. Ya les compartieron por ahí un evento libre y gratuito que es en México, en la Universidad del Campus Norte. Tengo también un en vivo con Marta, grabado en mi perfil de Instagram. Déjenme se los vuelvo a poner por si les sirve. Ahí ven la fotito de Marta y la mía y nada, ahí lo pueden ver también. Nos están preguntando sobre la grabación, pues me imagino que a través de las redes del ESID y de formadores llegará también a ustedes. Me preguntan si al final también hubo responsables conectados en la sesión y si se les puede compartir esto lo mismo a los responsables, si la oficina nos puede Sí, 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 responder. claro que sí. Esta sesión la vamos a subir a la página de sid.lat. Se las mando al grupo de avisos cuando quede listo, para Perfecto, que y se también la se les manden puede a sus compartir para ellos. respons. Sí. Exactamente. Muy bien. Padre, voy con usted y luego con una pregunta que tengo por aquí por el chat. Gracias. No, ante todo, gracias por la plática. Siempre muy enriquecedor escucharte. Me encanta, o sea, el modo de poner las cosas tan claras. Y nada más quería hacer un enlace con lo que ya está ofreciendo el ESIR. Creo que es muy importante pasar de la centralidad de encontrar los deseos profundos del niño, del adolescente. Creo que eso es lo principal, o sea, pasar de una
pues formación disciplinar de que tienes que hacer esto, a qué es lo que quiere tu corazón. Y está muy presente también en el ESID, donde está el querigma vocacional. Ahí han individuado, la verdad, los core values y los deseos profundos de soy amado, soy un don para los demás, soy elegido, mi vida tiene una misión. Ahí están, ¿no? Creo que les tenemos que dar todavía más impulso. Ya se está haciendo porque las nuevas fichas lo están poniendo abajo, aquí estás respondiendo este deseo profundo del niño. Y nosotros seguir haciendo ese hincapié porque estás construyendo sobre algo más profundo y no nada más sobre la disciplinaridad. No, es eso, gracias. Gracias, padre. Maravilloso. Ahí están, por favor. Esas fichas se les dedica tantísimo tiempo. Esto que decía el padre que ya está puesto ahí del deseo profundo del niño, formadores de formadores, no se los brinquen. Eso es lo más importante. Si logramos tocar, generar una inquietud en ese sentido, ya lo hicimos. ¿Ok? Nos piden porfa aquí en el chat si pueden contestar el Google Forms antes de que salgan de la sesión y respondo antes de la manita levantada que tenemos por aquí, de Patricia. Me dicen, déjame nada más lo encuentro, ya se me fue para arriba. Aquí está. ¿Cómo los motivamos a querer buscar ser vistos por Dios? Ok, buenísimo. Dios ya te está buscando. Dios ya busca a tus niños. Y el corazón de nuestros niños ya desea a Dios sin saberlo. A mí, lo que se me viene al corazón de leer, gracias Rebeca, tu pregunta, es, mira a tus niños con los ojos que Dios te mira a ti, con los ojos que Dios mira a esos niños. Porque si ellos se sienten mirados por ti así, desearán más de esa mirada y buscarán encontrar el agua viva que te mira a ti así. ¿Me explico? Pero parte de que te vean a ti. Es que por eso es la responsabilidad que entiendo que a veces puede dar miedo. Pero a ver, da miedo si la cargamos en los hombros. Aquí nuestro trabajo es acercarnos a Dios y pedirle que nos ayude a no estorbar, ¿no? Pero acercarnos a Él. Si la responsabilidad de que el niño se sienta amado por Dios es mía, oigan, ya valimos. Pero Dios ya les mira. Lo único que tengo que hacer es vivir yo bajo la mirada de Dios, porque eso me va a permitir mirar al otro. Y de mi mirada, miren, ahorita que estaba el collab, que lo presentaron, gracias collab, ayer estaban los collabs que acaban de llegar a Querétaro en mi casa. Nada, que los invitamos junto con un hermano que ya va para Roma a despedirse y tal. Y le platicaba que yo, pues, mi familia no conocía el Reino Christi, y yo en primero de secundaria conocí una colaboradora. Y de mirarla, pregunté, ¿ella quién es? Y me dijeron, ya, tal, es una colaboradora, hace esto y esto y esto. Yo dije, cuando yo tenga su edad, yo no sabía nada, o sea, de verdad, mis papás venían entrando, llevaba un año en el ESID, mis papás no conocían nada. Dije, cuando yo tenga su edad, yo quiero hacer lo que ella hace. ¿Qué les puedo decir que recuerdo? Y me da un pesar que no me sé su nombre, pero recuerdo que es una chica de Colombia. Y en el cielo le diré gracias. Y recuerdo dos cosas, su mirada y su sonrisa. ¿Cómo motivamos a querer buscar ser vistos por Dios? No tienes que motivarlos. Eso está en su corazón. Míralos con el amor de Dios y déjate mirar por el amor de Dios. Y Él hará el resto. ¿Ok? Bien, Patricia Carballo, adelante. Buenas tardes a todos. Te quería comentar porque dijiste, ¿qué les resuena? Híjole, y lo que más me resuena es que Cristo debe de vivir en mí, porque soy testimonio para ellos, ¿no? De alguna manera los sacerdotes lo tienen más fácil, pero para nosotros los laicos, pues se debe de ver que lo amo. Entonces, eso me resuena y me resuena mucho, ¿no? El poderles testificar que yo lo amo. Eso Y quería. eso, Patricia, ¿estás de acuerdo que no es que recites muchos salmos o qué? Sino ¿están de acuerdo que no tendríamos que hablar de Dios? O sea, que bueno que además hablemos de Él, pero se tiene que notar cuando no hablamos de Él. Ujú. Sí, por supuesto. Eso Eso quería es lo comentarte. difícil. Gracias. Gracias, Patricia. Gracias por compartir lo que había en tu corazón. Bien,
¿Alguna otra cosita, algo más con que se lleven? Pregunta, tomatazo, duda. Alicia, pero qué difícil, pero no es cierto, lo que quieran. Bueno, si no tenemos más, damos por terminado para Ay, irnos a Alicia, descansar. muchísimas gracias de verdad por haber compartido este rato tan enriquecedor con nosotros. Yo personalmente me quedo, no sé, como muy conmovida, muy reflexiva y la verdad es que, ay, no sé, me dio paz como el escuchar que, o sea, esta frase que pusiste al final de que pues tenemos que ser más bien testigos, ¿no? Y buscar ese amor de Jesús, porque al final eso es lo que nuestros adolescentes van a ver en nosotros y por más de que nos llenemos con 1001 cursos, diplomados y talleres, creo que si no vivimos esa experiencia del amor de Jesús, como bien tú lo decías, pues no vamos a llegar a a ningún lado, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias, de verdad. Esta reunión, como les decía, la vamos a subir en la página del ESID para que todos la puedan compartir con sus responsables, con su equipo de formadores adultos. Y pues muchas gracias por haberse conectado a este primer webinar. Gracias. Acuérdense del forms que les puso Andy por ahí. Ay, Gracias a sí, ustedes, por me favor. llegaron muchos mensajitos. Nada, de verdad, esto fue del Espíritu Santo para ustedes. Andy y yo hace varias semanas pensando qué darles. Eso es lo que traigo en el corazón, ¿ok? Porque es lo que me toca ver todos los días. Qué padre entender los síntomas, qué padre dar respuesta y una buena nueva distinta a esos síntomas, pero que no se nos olvide, solo son síntomas. En el corazón están nuestros niños que lo que necesitan es a Cristo. Si el ESID no sé, es el medio más eficaz para explicar los daños de el sexting, la pornografía, las relaciones prematrimoniales, pero los lleva a Cristo, estaremos tocando el corazón de lo más importante, ¿ok? Hagámoslo y que no perdámoslo de vista y hagámoslo para nuestra propia vida. Así que Andy, gracias por invitarme, gracias por todos los mensajitos, llenen el forms y que tengan un año precioso. Gracias por ser valientes y decir sí a seguir Gracias. creyendo en el ESID. Gracias, 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 gracias. Gracias a todos. Oigan, ¿pueden prender su cámara rapidísimo para tomar una foto? Los que tengan oportunidad por ahí, prendan sus cámaras. Súper, ahí va. Ay, qué bonito. ¡Ay, qué emoción! A ver, voy a tomar varias porque no alcanzan a salir todos en una, ¿ok? Así que sonrían y no dejen de sonreír. A ver, va la primera. Ay, espérenme. La primera, listo. Y ahora Un buen problema no déjenme. caber en una pantalla. Wow, sí. A ver, la segunda, sonrían. Sonrían, sonrían. La segunda. Y una más. Ay, espérenme. Se me atoró aquí. Va. La tercera. Sonrían. Y listo. Gracias. Andy, ¿me puedo Ya tomar una está. libertad última? Sí, Veo claro que que sí. tenemos varios sacerdotes conectados. Padres, si nos dan la bendición para empezar este ciclo escolar del ESID, con todo, con nuestro Señor. A ver, Quien amigo. quiera y se Ahí anime. está, el padre Fernando Javier. Muñoz, que está ahí en Acapulco, que nos dé la bendición, que él no participó. Gracias. Una No, no estoy bendición. en Acapulco, nada más tengo el fondo, no, no te creas. Pues no anda antojando, padre. Está en mi cuarto nada más. Pues Bueno, pero bueno, se siente como el paraíso en la tierra. pues vamos a pedir al Señor la bendición, sobre todo por lo que dijiste, Alicia, que sea Él quien sea el apóstol de nuestros corazones, lo que rezamos todos los días en la oración del ESID, que a través de nosotros Él pueda hablar, que le postemos nuestros labios, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras manos, todo para que Él pueda hacer las cosas. Y a través de, pues, de esa fuerza y la Virgen María pedimos esta bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Gracias, padre. Hasta Gracias a luego. todos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias.
Bye.